Hay algo que pesa más que el dolor y es la incertidumbre. No es solo lo que duele, sino no saber cuánto durará. No es solamente la prueba, sino no saber qué vendrá después. El ser humano puede soportar muchas cosas, pero cuando lo que parecía firme comienza a moverse, el corazón se estremece. Cuando aquello que dábamos por seguro cambia, sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Vivimos en un mundo que cambia constantemente. Cambian los gobiernos, cambian la economía, cambian las amistades, cambian los planes que hicimos con tanta ilusión, cambian las etapas de la vida. Y si somos sinceros, también cambia nuestro propio corazón. Hay días en que estamos llenos de fe y esperanza y hay días en que luchamos incluso para orar. Hay temporadas de gozo y claridad y otras donde todo parece gris, pesado y silencioso. Con el paso del tiempo también cambia el cuerpo. Lo que antes hacíamos con facilidad, hoy requiere esfuerzo. La energía no es la misma, la memoria falla, el cansancio llega más rápido. Y esas pequeñas señales nos recuerdan algo que no siempre queremos aceptar, que somos frágiles, que somos temporales, pero no solo nosotros cambiamos, cambian los lugares que marcaron nuestra historia. Las casas donde crecimos ya no están, las personas que amábamos ya partieron, las seguridades que parecían inquebrantables se desmoronaron. Y cuando todo esto sucede, el alma formula una pregunta profunda, aunque no siempre la expresemos en voz alta. ¿Habrá algo que no cambia? ¿Habrá algo verdaderamente firme donde descansar? ¿Existe algún fundamento que no se mueva cuando todo alrededor se sacude? La Escritura responde con una verdad gloriosa que sostiene toda la fe cristiana. Dios es absolutamente inmutable. Él no evoluciona, no se adapta a las circunstancias, no mejora porque nunca ha sido imperfecto. No envejece, no aprende nada nuevo, no pierde poder, no cambia de carácter, no deja de ser quien es. Mientras toda la creación está sujeto al tiempo, Dios está por encima del tiempo. Mientras todo lo creado se desgasta, Él permanece perfecto. Mientras nosotros fluctuamos emocional y espiritualmente, Él permanece constante. Por eso nuestra esperanza no descansa en que la vida sea estable. Descansa en que Dios lo es. Nuestra paz no depende de que las circunstancias no cambien, sino de aquel que gobierna las circunstancias. Y Él jamás cambia. Cuando entendemos esta verdad, la fe deja de apoyarse en emociones pasajeras y comienza a descansar en el carácter eterno de Dios. Entonces descubrimos que la doctrina de la inmutabilidad no es un concepto frío de la teología sistemática, es un refugio para el corazón cansado y es una roca para el alma temblorosa. Es un ancla cuando el mar está agitado. Y la inmutabilidad de Dios garantiza que su amor por ti hoy es el mismo que cuando te llamó y te salvó. Que su gracia no se agotará mañana, que sus promesas no serán canceladas por las crisis, que sus propósitos en tu vida no será alterado por los errores, que su fidelidad no depende de tu inconstancia. Y en un mundo donde todo cambia, Dios es el único punto fijo del universo. Y esta mañana no solamente contemplaremos esta verdad para entenderla con la mente, sino para abrazarla con el corazón, descansar en ella con todo el alma y afirmar nuestra vida sobre el Dios que es el mismo hoy y por los siglos.
Así que acompáñenme en unas palabras de oración. Señor Dios eterno, Padre nuestro, Dios inmutable, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Venimos delante de ti, reconociendo que nosotros cambiamos, que nuestras fuerzas fluctúan y que nuestro corazón muchas veces se debilita. Pero tú permaneces firme. Tú no has cambiado y tú no cambiarás. Y en medio de un mundo inestable levantamos nuestras miradas hacia ti, nuestra roca inconmovible. Y hoy estamos aquí. No es por nuestra constancia, sino por tu fidelidad que nos ha sostenido hasta este momento. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para comprender tu verdad, pero más que eso, abre nuestro corazón para descansar en ella. Quita todo temor, Señor, que nace de la incertidumbre, silencia toda duda que nos roba la paz. Y, Señor, afirma nuestra fe en tu carácter eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios es inmutable en su ser. Si me acompañan a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, y por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando afirmamos que Dios es inmutable en su ser, estamos diciendo que Él nunca cambia en lo que es. No cambia su esencia, no cambia su naturaleza, no cambia su identidad. Y Él no llega a ser algo distinto con el paso del tiempo, porque es eternamente perfecto. El profeta Malaquías declara: yo Jehová no cambio. Y esa frase no es una amenaza, es un consuelo, no es una advertencia fría, es una declaración que sostiene al pueblo. De hecho, ese mismo versículo añade: por esto no habéis sido consumidos. Es decir, si Dios hubiera cambiado, Israel hubiera sido destruido. Pero como Él permanece firme a su carácter, su misericordia sigue en pie. Y la Escritura también lo dice en el Salmo 102, versículos 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Todo lo creado tiene inicio, desarrollo y un desgaste. Todo lo que vemos está sujeto al paso del tiempo. Nosotros vivimos marcados por el antes y el después. Recordamos el pasado, esperamos el futuro y luchamos en el presente. Pero Dios no está dentro del tiempo como nosotros. El tiempo existe porque Él lo creó. Él no está avanzando hacia algo. No está evolucionando, no está ajustándose a las circunstancias. Él simplemente es. Por eso cuando se reveló a Moisés, no se presentó como alguien en proceso, sino como la plenitud misma del ser. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él se presenta diciendo: yo soy el que soy. Ese nombre revela estabilidad absoluta. Dios no está llegando a ser. Dios no se está desarrollando. Dios no está intentando mejorar su versión anterior. Él es eternamente perfecto. Nosotros cambiamos porque necesitamos cambiar. Aprendemos porque antes no sabíamos. Maduramos porque éramos inmaduros. Nos corregimos porque antes estábamos equivocados. Pero en Dios
el cambio sería señal de imperfección. Si Dios pudiera mejorar, significaría que antes no era perfecto. Si pudiera empeorar, dejaría de ser Dios. Por eso Él no cambia. Y aquí hay algo profundamente que debemos guardar. Dios no se desgasta, nosotros sí. Sentimos el peso de los años, el cuerpo se cansa, la memoria falla, la energía disminuye, las emociones fluctúan. Hay días en que estamos firmes y otros en que apenas podemos sostenernos. Pero Dios nunca tiene un día difícil. Nunca está débil, nunca está más cansado, nunca está menos sabio, nunca está menos presente. Él no necesita recuperarse, no necesita renovarse, no necesita fortalecerse. Él es eternamente el mismo Dios fuerte, santo, sabio y glorioso, y su poder no disminuye. Su entendimiento no se agota, su fidelidad no se gasta. Y esto cambia en la manera en cómo nosotros vivimos. Si Dios cambiara, nuestra fe sería completamente insegura. No sabríamos cómo sería Él mañana. Tal vez hoy sería misericordioso y mañana no. Tal vez hoy escucharía nuestras oraciones y mañana estaría distante. ¿Y qué angustia sería servir a un Dios así? Pero el Dios verdadero es roca firme. Cuando todo alrededor se mueve, Él permanece. Cuando nuestras oraciones o nuestras emociones suben y bajan, Él permanece. Cuando nuestra fe tiembla, Él permanece fiel. Y escuchen esto, mis hermanos. La estabilidad del creyente no descansa en la constancia de tu corazón, sino en la constancia del carácter de Dios. Por eso esta verdad no es solamente una doctrina para estudiar en un libro de teología. Es un refugio para el alma cansada. Es un ancla cuando la vida golpea fuerte. Y muchas veces es un abrazo silencioso cuando todo parece inestable. Cuando oramos, no nos acercamos a un Dios cambiante. Nos acercamos al mismo Dios que llamó a Abraham, que sostuvo a Moisés, que guardó a David, que cumplió sus promesas en Cristo y que levantó a su Hijo de entre los muertos. Y el Dios que obró en la historia de la redención es exactamente el mismo Dios que hoy escucha tu oración. Porque tu esperanza no depende de cuánto tú puedas sostenerte. Depende de que Dios nunca deja de ser quien es. Puedes enfrentar un mundo inestable con confianza, porque el Señor seguirá siendo Dios mañana. Seguirá siendo fiel cuando tú seas débil. Seguirá siendo santo cuando el mundo sea corrupto. Seguirá siendo perfecto cuando todo lo demás falle. Y esa es la razón por la que nuestra fe puede descansar con seguridad, porque conocemos al Dios que jamás cambia. Y no solamente Dios es inmutable en su ser, también Dios es inmutable en su carácter y sus promesas. Voy a pedir que me acompañen a Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
no solamente Dios es inmutable en su ser, también es inmutable en su carácter. Y eso es profundamente consolador, porque lo que Dios es en su esencia, lo es también en la manera en que actúa con nosotros. Su santidad no cambia, su justicia no cambia, su misericordia no cambia, su fidelidad no cambia y su amor no cambia. Dios no tiene variaciones de ánimo ni fluctuaciones de personalidad. Él no ama hoy y mañana se enfría. No perdona hoy y mañana se arrepiente de haberlo hecho. No actúa por impulsos ni por emociones momentáneas. La palabra lo afirma en Santiago 1:17 y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni siquiera una sombra. En nosotros hay sombras. Hay días en que somos pacientes y días en que no. Hay momentos en que estamos llenos de compasión y otros en que el cansancio nos vuelve duros. Aún nuestras mejores decisiones pueden debilitarse con el tiempo. Pero en Dios no hay sombra de variación. Él no cambia ni un poco. Y esto es profundo, porque muchos de nuestros temores espirituales nacen de proyectar en Dios nuestras propias circunstancias. Nosotros fallamos y pensamos que Dios reaccionará como nosotros reaccionamos. Nosotros nos cansamos de otros y tememos que Dios se canse de nosotros. Nosotros prometemos y olvidamos y pensamos que Dios hará lo mismo. Pero la Escritura es clara, dice Dios no es hombre. Cuando Dios dice algo, no está expresando una intención débil, está declarando un propósito eterno. Lo que Él promete está sostenido por su carácter inmutable. Y mis hermanos, si Dios prometió perdón en Cristo, este perdón no cambia cuando hoy te sientes indigno. Si Dios prometió su presencia, Él no se aleja cuando atraviesas sequedad espiritual. Si Dios prometió completar la obra que comenzó, no abandonará ese propósito porque hayas tropezado. Nosotros somos variables, pero Él es constante. Y precisamente porque Él no cambia, podemos tener seguridad de salvación, seguridad de dirección, seguridad de esperanza. El pueblo en tiempos de Malaquías pensó que Dios había cambiado, porque las circunstancias eran difíciles. Miraban su realidad y concluían que Dios ya no era el mismo. Pero el Señor respondió, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si aún estaban en pie, no era por su fidelidad, sino por la inmutabilidad de Dios. Y esta es una verdad consoladora, porque nuestra esperanza no descansa en que nosotros siempre seamos fieles, sino en que Dios jamás deja de ser fiel. Y eso también significa que el amor de Dios no fluctúa. Y Él mismo dijo en Jeremías 31:3, Él dijo, con amor eterno te he amado. No es un amor que crece o disminuye. No es un amor sujeto a tu rendimiento espiritual. No es un amor emocional como el nuestro que sube y baja, sino que es eterno, es perfecto, es completo. Y Dios no te amará más mañana de lo que te ama hoy, porque su amor ya es infinito. Y tampoco te amará menos por tus luchas, porque su amor está arraigado en su naturaleza.
y no en tu desempeño. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir en una relación de ansiedad con Dios. Ya no caminamos preguntándonos si hoy estará dispuesto a recibirnos. Ya no pensamos que debemos ganarnos nuevamente su favor cada día. Ya no vivimos temiendo que un mal día espiritual cancele sus promesas. Descansamos en que Él es siempre el mismo Padre bueno cada día. Siempre el mismo Salvador suficiente. Siempre el mismo Dios digno de toda confianza. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer y hoy y por los siglos. Porque en un mundo lleno de promesas rotas, de traiciones inesperadas y palabras que se las llevan el viento, el carácter inmutable de Dios se convierte en el ancla del alma. Podemos vivir confiados, podemos obedecer con seguridad, podemos esperar sin temor, porque todo lo que Él ha dicho seguirá siendo verdad por toda la eternidad. Y cuando todo alrededor parezca incierto, podremos decir con paz en el corazón, mi Dios no cambia, su amor no cambia, sus promesas no cambian, y por eso nosotros podemos descansar. Pero también Dios es inmutable en sus propósitos y en su obra de salvación. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La inmutabilidad de Dios no solamente se manifiesta en lo que Él es y en cómo actúa, sino también en lo que Él ha determinado hacer. Sus propósitos no cambian, sus planes no se frustran, su obra no queda a medias. Nosotros trazamos planes y los modificamos, tomamos decisiones y luego retrocedemos. Soñamos algo y las circunstancias nos obligan a cambiar de rumbo. Y a veces cambiamos porque nos equivocamos. Otras veces porque no calculamos bien. Y otras simplemente porque no tenemos el control. Pero Dios nunca corrige su rumbo. Nunca improvisa. Nunca dice, no lo vi venir. Él nunca rediseña su voluntad porque algo salió mal. Lo que Él ha querido desde la eternidad permanece firme. Como dice el Señor en Isaías capítulo 46, versículo 10. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No es la voz de alguien que está intentando lograr algo. Es la declaración del Dios soberano que estableció el fin desde el principio. Nada lo toma por sorpresa, nada ocurre fuera de su gobierno, nada obliga a Dios a ajustar su plan. Lo que Él ha dicho será, lo que Él ha prometido se cumplirá. Y aquí está el consuelo profundo para nosotros, que nuestra salvación descansa precisamente en ese propósito inmutable. Si la obra de Dios dependiera de nuestra constancia, ya se habría perdido. Si dependiera de nuestras fuerzas, no llegaría hasta el final. Si dependiera de nuestra perfección, no habría comenzado. Pero la salvación no nació en el corazón del hombre. Nació en el corazón
eterno de Dios. Antes de que tú le buscaras, Él ya había determinado salvar. Antes de que tú le conocieras, Él ya había puesto su amor sobre ti. Antes de que tú clamaras por misericordia, la gracia ya estaba preparada. Y lo que Dios decidió en su gracia, no lo revoca el tiempo. Por eso Romanos 8, 28 al 30, habla de aquellos a quienes Dios llamó, justificó, ¿y qué más? Y glorificó. Y el texto es tan seguro que habla del futuro como si ya estuviera consumado. Nos podemos preguntar por qué. Porque en el propósito de Dios no existe posibilidad de fracaso. Lo que Él comienza, lo termina. Lo que Él inicia, lo perfecciona. Lo que Él promete, lo consuma. Y esto significa que puedes vivir con esperanza firme aún en medio de las luchas, caídas o sufrimientos. Tu historia tiene cambios. Tus emociones tienen altibajos. Tu caminar tiene tropiezos. Pero el propósito de Dios en ti no cambia. Hay días que te sientes que avanzas espiritualmente y otros en que parece que retrocedes. Hay temporadas donde ves crecimiento y otras donde percibes solamente silencio. Sin embargo, Dios sigue obrando con la misma fidelidad, aun cuando no lo percibes. Él continúa moldeándote conforme a la imagen de Cristo. Porque la perseverancia final del creyente no descansa en la fuerza de su fe, sino en la firmeza del propósito de Dios. Y Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 19, describe esta verdad como un ancla del alma. Dice que es segura y firme. Porque nuestra vida es como un barca sacudida por las olas. Puede haber pérdidas, enfermedades, incertidumbres, crisis familiares, momentos de duda. Y muchas veces se siente como si un viento soplara fuerte, como si las aguas nos golpearan. Pero hay un ancla. Y esa ancla no está en el fondo movedizo de este mundo, está en la presencia misma de Dios. Es su promesa, es su propósito eterno, es su carácter inmutable sostenido o sosteniendo nuestra esperanza. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser fiel. Dios no puede abandonar su obra. Aun cuando todo cambie, etapas de la vida, salud, emociones, escenarios, seguridades humanas, el creyente no queda a la deriva. Es sostenido por un propósito eterno que no se altera con el tiempo. Porque la cruz de Cristo no fue un intento de salvación. Fue el cumplimiento perfecto de un plan establecido desde la eternidad. Y ese mismo Dios que trazó el plan es quien lo llevará a su consumación gloriosa. Descansar en la inmutabilidad de Dios, en la inmutabilidad, en los propósitos de Dios, nos libra de toda ansiedad espiritual. Nos enseña a confiar cuando no entendemos. Nos da paz cuando nos vemos o no vemos resultados. Nos sostiene cuando nuestras fuerzas se agotan. No caminamos hacia un futuro incierto. Caminamos hacia un final que Dios ya aseguró. Nuestra esperanza no es frágil, porque está sostenida por la voluntad de aquel que nunca cambia.
Y si Dios no cambia, entonces su obra en ti tampoco está abandonada. Y esa es la certeza, mis hermanos, que fortalece al corazón cansado. Estamos guardados, guiados y llevados por el Dios cuyos planes permanecen para siempre. Y quiero concluir con esto. Al hablar de la inmutabilidad de Dios, no estamos reflexionando sobre un concepto distante. No estamos estudiando una idea abstracta para llenar nuestra mente de información. Estamos abrazando una verdad que sostiene la vida del creyente, que Dios no cambia. Su carácter no se altera, su palabra no se debilita con el paso del tiempo, sus promesas no caducan, su fidelidad no se desgasta. Él es el mismo en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda generación. En un mundo marcado por inestabilidad, donde cambian las emociones, la salud, la economía y hasta nuestras propias fuerzas, Dios permanece firme. Y este es el refugio cuando el corazón está cansado. Es la certeza que nos permite dormir en medio de toda tormenta. Porque si Dios no cambia, entonces su llamado sobre tu vida no cambia. Su gracia para sostenerte no cambia. Su propósito redentor no cambia. Y su obra de ti no será abandonada. Entonces, mis hermanos, vamos a enfrentar el mañana sin temor, no porque sepamos lo que ocurrirá, sino porque conocemos al Dios que estará allí con nosotros, siendo exactamente el mismo. Por eso hoy la iglesia puede levantarse con humildad, pero también con profunda seguridad y afirmar con fe: nuestro Dios no ha cambiado, no cambiará. Y en esa verdad descansamos, vivimos y perseveraremos hasta el fin. Amén. Terminemos orando. Señor Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos das de seguir profundizando en tus atributos. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Gracias, Señor, porque cuando todo se mueve, tú permaneces. Gracias porque cuando te fallamos, tú sigues siendo fiel. Gracias porque cuando nuestras fuerzas se agotan, tu poder nos disminuye. Y hoy descansamos en tu carácter inmutable. Descansamos en tus promesas firmes. Descansamos en tus propósitos eternos. No sabemos todo lo que traerá el mañana, pero sabemos que tú estarás allí, siendo exactamente el mismo Dios, bueno, santo y poderoso. Guarda nuestros corazones de la ansiedad, líbranos de proyectar nuestras debilidades sobre ti, enséñanos a confiar a no confiar en lo que sentimos, Señor, sino en lo que tú eres. Si alguno, Señor, aquí está atravesando incertidumbre, sostén su corazón y su alma. Si alguno está débil, Señor, recuérdale que tú no te debilitas. Si alguno teme por el futuro, ancla su esperanza en tu fidelidad eterna. Señor, afirmamos hoy con fe que tú no cambias, que tu amor no cambia y tu propósito no cambia. Y en esa verdad, Señor, queremos vivir y perseverar hasta el día en que te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén.